Hay muchas personas que me escriben diciéndome cosas como: ¿por qué hablas de Dios y al mismo tiempo hablas de la maldad? ¿Por qué hablas tanto de Dios pero haces videos juzgando a las personas? O me dicen: ¿cómo puedes hablar de Dios y hablar mal de los demás? Me tomé el tiempo de hacer este video para contestarles a todos ellos. Exponer la maldad no es hablar mal de los demás. En ninguno de mis videos estoy dando nombres, estoy acusando a alguien y mucho menos difamando a nadie. Exponer las acciones malvadas y la crueldad de las personas no es hablar mal. Si alguien comete un crimen y existe un testigo y este es llamado a la corte, entonces debe quedarse callado porque no quiere hablar mal del acusado. Hoy vamos a hablar de lo que Dios y la Biblia dicen acerca de exponer el mal. Si eres nuevo, quiero darte la bienvenida a otra edición de este podcast donde tengo la esperanza de brindarte un poco de luz. Espero que este mensaje sea de bendición y sea lo que estabas necesitando escuchar. Si aún no te has suscrito, por favor, hazlo y también activa las notificaciones si sientes que ha sido de provecho nuestro tiempo juntos. Te lo agradecería mucho. Debemos denunciar el mal sin dejarnos contaminar por él. Es bíblico. Las personas en general, especialmente los que dicen ser creyentes, pueden tener conflictos a la hora de denunciar el mal y dar la alarma sobre lo que sucede a su alrededor. Algunos incluso quieren evitarlo por completo, hasta el punto de fingir que nada de eso existe o que nunca les sucedió nada. Prefieren esconder la cabeza y vivir en su propia burbuja. De hecho, algunos de estos cristianos se preocupan más por quienes sí advierten y exponen estos temas que por el tema expuesto y los hacedores del mal. Parecen preferir matar al mensajero, no al causante de lo malo. Eso no ayuda en nada a este mundo que está en decadencia. Las personas que se ofenden tendrán sus razones. Tal vez algunas de esas palabras las golpeó y dolieron, no lo sé. Pero a ellos les digo: oféndanse por lo que realmente es ofensivo. Debemos dejar de matar al mensajero. Sucede todo el tiempo. Quienes deberían saberlo mejor se ofenden por todo lo que no es correcto. Principalmente, en lugar de ofenderse por los muchos males y peligros que nos rodean, algunas personas, incluidos algunos creyentes bastante despistados, se ofenden por quienes señalan estos males, por quienes dan la alarma. Están más que felices de matar al mensajero mientras ignoran el verdadero peligro. El mero hecho de que intentes actuar como un guardián en la muralla y advertir del peligro inminente molestará a algunas personas. Es increíble. Especialmente a las que están haciendo lo que tú estás exponiendo. Muchos dicen que son cristianos y parecen preferir enterrar la cabeza en la arena y no saber nada de las amenazas y riesgos que nos rodean. Solo quieren vivir en su pequeña burbuja de tranquilidad y no ser molestados por un mundo que no solo se está yendo al infierno, sino que tiene un impacto muy real en ellos y sus seres queridos, lo sepan o no. Hay muchos ejemplos de esto que les estoy diciendo y he lidiado con ellos durante algunos años ya. Gente de doble moral que se lamenta por todo lo malo que sucede, pero cuando se trata de nombrarlo y exponerlo, se asusta y se exalta contra quien lo hace. ¿Con qué frecuencia escuchamos a creyentes y no creyentes quejarse cuando alguien publica fotos de bebés abortados y cosas similares? Pareciera que esto les ofende mucho. ¿Y saben qué? De lo que deberían ofenderse es por el aborto, por matar a niños no nacidos. Eso sí que es ofensivo. Advertir e intentar concienciar al respecto no lo es. De hecho, sugeriría que estas personas, sean creyentes o no, que se molesten más por las fotos que muestran el resultado de un aborto que por el aborto en sí. Tienen una brújula moral muy distorsionada. Sus valores son erróneos, incluso al revés. Y algunas personas se molestan por las cosas más insignificantes, con muy poca provocación. Personas que se ofenden por hablar sin filtros acerca de lo que está mal, por exponer los comportamientos humanos dañinos en esta sociedad, o por decir cierta palabra que no puede ser dicha,
o por si la fábula que compartí se asemeja a la realidad o no, ignorando la reflexión o cualquier mensaje positivo que te pueda dejar. Por favor, si la gente quiere esconder la cabeza como avestruz y fingir que nada de esto ocurre, los problemas solo empeorarán. Así que yo seguiré actuando como vigilante en el muro. ¿De acuerdo? Deberían ofenderse por un chico que finge ser chica y por todo el daño que esto causará a niños y jóvenes vulnerables a quienes se les está lavando el cerebro para que crean que pueden cambiar de sexo como si se cambiaran los calcetines. Ese sí es un verdadero problema. Pero claro, no debemos ser obscenos, ni discriminar, ni insistir demasiado en exponer algunos de los aspectos más sucios y oscuros de la vida, ¿cierto? Cuando más bien pienso que no deberíamos tener el atrevimiento de ignorarlos y fingir que no existen. Es nuestro deber alertar a los demás sobre la decadencia social y moral que nos está rodeando. Y para eso se necesita discernimiento y equilibrio. Claro que no tenemos que mostrar cada imagen sórdida ni repetir cada cosa sucia que se dice. Debemos ser cuidadosos al cumplir con nuestro llamado, pero intentar fingir que podemos simplemente pasar por la vida ignorando todas las cosas terribles que suceden no ayuda a nadie. Necesitamos encontrar el equilibrio al advertir a los demás y dar la alarma. Por ejemplo, de vez en cuando alguien en las redes sociales advierte, con mucha razón, en mi opinión, a las jovencitas sobre vestirse con modestia. ¿Han visto las reacciones de algunas personas? Especialmente de las mismas mujeres. Empiezan con el discurso de que se pueden vestir como quieran, que pueden salir en ropa interior si les place y que no debería pasarles nada. Y en eso tienen razón. No debería pasar ni provocar nada. Pero la realidad es que sí lo hace. La vida está llena de deberías. Debería ser así o no debería ser así. Pero esas son solo palabras. ¿Cuándo van a entender que la realidad es la que debe influir en tus decisiones? No el debería o no debería. Eso no sirve de nada. Eso les importa un comino a los malvados. ¿Saben que esas mujeres vestidas con tanta inmodestia pueden causar verdaderos problemas para ellas mismas? Ellas son las más afectadas. La Biblia misma puede contener contenido muy gráfico solo para adultos. Si bien las escrituras nunca son lascivas, encontramos muchas descripciones bastante crudas del pecado y similares. Basta con considerar lo que se encuentra en Ezequiel 16 y 23. Debido a su contenido tan explícito, Ezequiel fue uno de los últimos libros estudiados por estudiantes rabínicos judíos maduros. La Biblia misma también advierte y a veces describe el mal con cierto detalle, pero lo hace por amor al prójimo. Advertir sobre los numerosos peligros y amenazas que existen es siempre la acción más amorosa que hay. Por lo tanto, necesitan dejar de matar al mensajero y enfocarse más en el mensaje. Deben empezar a ofenderse por el verdadero mal que existe y no ofenderse con quien intenta advertir contra él. Estas personas intentarán justificarse incluso con las escrituras. Se aferran a uno o dos pasajes que, según creen, justifican su argumento. Que ni siquiera deberíamos hablar de las diversas cosas malvadas que suceden a nuestro alrededor. Uno de esos versículos que podrían usar sería el que leemos en Efesios 5:12. Porque es vergonzoso incluso hablar de lo que hacen en secreto. Estas personas afirman que Pablo nos ordena que ni siquiera hablemos de todo lo malo y perverso del mundo. Pero esto está incompleto. Si ese fuera el único versículo de la Biblia que habla de estos asuntos, tal vez tendrían razón. Pero por supuesto, no lo es. Muchos textos nos dicen que hagamos lo contrario. De hecho, hablando de la importancia de considerar cada texto a la luz de su contexto, debemos examinar el versículo que precede inmediatamente al que acabo de mencionar. Efesios 5:11 dice: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Así, el versículo 12 y su advertencia de no hablar de estas cosas oscuras se vincula con la primera mitad del versículo 11, sobre no participar en ellas, pero sigue la frase que nos equilibra, donde nos instruye a exponerlas. Y luego tenemos pasajes como 2 de Corintios 2:11, que hablan de cómo no debemos ignorar los designios o maquinaciones de Satanás. Debemos saber que existe,
es malvado y tiene planes malvados. No podemos desear que todo esto desaparezca, pero debemos ser conscientes y discernir para poder combatir adecuadamente al enemigo. Y no se trata solo del mal y los peligros externos de los que debemos ser conscientes, protegernos y advertir a los demás. También hay peligros internos, ya sean falsas enseñanzas o comportamientos poco éticos, etc. Por eso Pablo dijo esto en Hechos 20, 27 a 31. Porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Por lo tanto, estar atentos a los peligros y amenazas y alertar a los demás es parte integral de nuestro llamado como creyentes. Se podrían mencionar varios otros pasajes aquí, pero quiero dedicar más tiempo a analizar el pasaje de Efesios 5 con más detalle. Efesios 5, del 1 al 21, dice: Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El contexto trata sobre cómo los creyentes deben ser luz en un mundo oscuro. Resulta interesante lo que Pablo dijo en el versículo 9. Les dijo a los creyentes que ahora estaban en la luz y que ya no debían asociarse con quienes no lo estaban, porque en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Observen que no dice que estuviéramos en tinieblas, sino que éramos tinieblas. Esa no es una visión muy halagadora de quienes no conocen a Cristo. Y es en este contexto que Pablo da los mandatos aparentemente contradictorios para algunos de no hablar del mal y al mismo tiempo de exponerlo. El versículo 13 comienza a responder esta pregunta de una manera sorprendente. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible y todo lo que se ilumina se convierte en luz. La primera parte del versículo 13 es de sentido común. Si iluminas algo, se hace visible. La segunda parte del versículo 13 es desconcertante, por no decir asombrosa. ¿Qué significa que todo lo que es iluminado se convierte en luz? Un versículo
unas líneas más arriba, nos da una pista. Allí se nos recuerda que antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. ¿Qué produjo este cambio extraordinario en nosotros? La gracia de Dios ofrecida en Cristo. Cuando la recibimos por fe, fuimos llevados de muerte a vida, de lejos a cerca y de las tinieblas a la luz. Cuando la luz de su palabra nos iluminó, nos mostró nuestra necesidad de Dios, de tal manera que nos volvimos a Él, recibimos su gracia y nos convertimos en luz. Si iluminamos con la luz de Dios a otros que están en tinieblas para que sus obras sean iluminadas, entonces así podrán ver lo que están haciendo mal y darse cuenta de cuánto necesitan a Dios. Mi nombre es Katy Fernández, coach de vida, de relaciones, psicología positiva y espiritual. Si te ha gustado este mensaje, te invito a suscribirte a mi canal y escuchar los temas que he publicado y continuaré publicando acerca de la palabra. Si necesitas ayuda para establecer límites y responder ante situaciones difíciles en tu vida y en tus relaciones, te invito a programar una consulta. Mis datos se encuentran en la descripción del video. Si deseas que hable de un tema en específico, por favor déjalo en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.